esta nueva clase virtual de arquitectura de computadoras. En esta ocasión pues vamos a continuar desarrollando el tema sobre sistemas de memoria, ya que lo que respecta a ese tema es bastante amplio. En otras sesiones pues hemos tocado los temas sobre memoria caché, sobre memoria interna. En esta ocasión pues le corresponde el turno de lo que es el tema de memoria externa. Antes de adentrarnos o tocar los puntos importantes sobre este tema, debemos recordar de dónde venimos. Es decir, que debemos recordar la pirámide de lo que es el sistema de memoria. Hemos hablado en ocasiones anteriores sobre lo que es la memoria en la tarjeta impresa, es decir, los registros del microprocesador, la caché y la memoria principal. En esta ocasión pues vamos a ir hacia abajo sobre la pirámide de prioridades, es decir, que vamos a tocar estos puntos: el disco magnético, unidades ópticas de lectura de estructuras ópticas, a todo eso se le conoce como almacenamiento fuera de tarjeta. ¿Qué tenemos que decir sobre eso? Bien, en primer lugar, tenemos que diferenciar en este punto lo que es el medio de almacenamiento, entre el medio de almacenamiento y lo que es la unidad de lectura o escritura de dicho medio, ya que se suele confundir ambos términos. Cuando nos estamos refiriendo a lo que es el medio de almacenamiento, nos referimos a lo que es el componente físico o a los materiales en los que se registran o almacenan los datos que almacenamos en la computadora. Estos pueden ser de diferente tipo. Vamos a ver cada uno de ellos. Y lo que respecta a las unidades de almacenamiento, nos estamos refiriendo a lo que son los componentes físicos que se encargan de escribir y leer en los medios de almacenamiento. En las imágenes podemos ver la diferencia. Lo que es el medio nos estamos refiriendo al disco, y lo que es la unidad nos estamos refiriendo a la parte física de la computadora que nos permite tanto leer los datos del medio como escribir en él. También existe en la actualidad, a través de los años, pues esto ha evolucionado y básicamente pues lo podemos clasificar, ¿verdad?, lo que son los medios de almacenamiento en medios magnéticos, medios ópticos y medios digitales. Dentro de lo que son los medios magnéticos tenemos los discos duros externos, las cintas magnéticas. Cuando hablamos de almacenamiento óptico nos referimos a los CD-ROM, los CD recortables o ROM, los CD-R writables, que significa que son de lectura y de escritura, y también los DVD. Dentro de los DVD pues también existen esas mismas clasificaciones que podemos observar en lo que son los CD-ROM. Y por último tenemos lo que es el almacenamiento digital, entre los cuales tenemos los pendrive, los SSD, los micro SD. En cada uno de estos medios los datos se registran, pero se registran de una forma diferente, y es importante que estudiemos o tengamos muy en cuenta la forma en que los datos son registrados en estos medios, ya que esto nos va a permitir poder diagnosticar de una forma más eficiente algún problema que pueda haber en lo que es la lectura y escritura de los datos en una computadora. Procedamos entonces, vamos a comenzar a estudiar lo que son los medios magnéticos o los medios ópticos, y vamos a dejar para otra sesión lo que son los medios digitales, ya que este grupo pues ha crecido tanto últimamente y hay una gran variedad de dispositivos digitales en los cuales podemos almacenar datos. Medios magnéticos. Es difícil concebir en la actualidad una computadora sin un disco duro. Este medio magnético en el cual se registran los datos y los programas que utiliza una computadora ha sido el medio utilizado desde hace décadas. Hace años fue creado el primer disco duro y desde entonces
pues ha prevalecido su existencia al pasar de los años. Todos estos medios magnéticos utilizan el mismo material para registrar los datos, que utilizan también las mismas técnicas, es decir, técnicas similares tanto para leer como para escribir. Ahora, ¿qué material es el que se utiliza para registrar los datos en estos discos duros magnéticos? La superficie de los disquetes, los cuales ya están fuera de uso, y tanto los disquetes como los discos duros de cintas magnéticas están recubiertas con partículas de un material magnético sensible. Por lo general es óxido de hierro, lo que comúnmente conocemos como moho. Sin embargo, se hace presente en este medio no tal como nosotros lo conocemos en nuestro medio natural, sino que es un tipo de óxido de hierro especial, preparado y generado en laboratorios para que éste pueda almacenar ciertas cargas magnéticas. Este reacciona a un campo magnético. Cada partícula actúa como un imán. Cada partícula de óxido de hierro actúa como un imán, creando un campo magnético cuando se somete a un electroimán. En la superficie de los discos duros existen miles y miles de partículas de este material de óxido de hierro. Ahora, ¿por qué no lo podemos ver? En su fabricación se utilizan técnicas en las cuales les permiten a los fabricantes que todo este material se mantenga ordenado y firme en lo que es la superficie del disco, sin que ocurra la posibilidad de que se pueda caer o deslizar del plato. Las cabezas de lectura y escritura de la unidad de disco duro contienen electroimanes. Si no sabemos qué es un electroimán, no es más que una barra de hierro en la cual se ha enrollado un alambre de cobre y al que se le ha puesto electricidad. Al hacer ese ejercicio nosotros estamos creando lo que es un electroimán. Por supuesto, la carga magnética en un electroimán no es permanente, dura cierto tiempo. Con el paso del tiempo este va perdiendo fuerza y se va descargando lo que es su carga magnética. Por eso es que el disco duro se carga. Cada vez que nosotros encendemos el disco, este electroimán se activa. Por él pasa una corriente eléctrica para que este luego pueda transferir esa carga magnética a las partículas de óxido de hierro que están en la superficie del disco. En esta lámina podemos ver una gráfica en la cual nos ilustra perfectamente cómo sucede el registro de los datos en el disco. En la primera parte podemos observar que existen partículas, estas pequeñas partículas negras vendrían siendo lo que son las partículas de óxido de hierro. Por supuesto, acá aparecen de una forma mucho más grande debido a la explicación, ¿verdad? Para explicarlo de una forma más pedagógica. Sin embargo, estas partículas son microscópicas, no perceptibles a lo humano. Esto que podemos ver acá es lo que les estaba diciendo, que es un electroimán que es sumamente diminuto y se encuentra en la punta de la cabeza de lectura y escritura del disco duro. Si vemos, todo esto sería la superficie del disco o parte de la superficie del disco, y abajo del electroimán podemos ver ya las partículas de óxido de hierro cargadas con polaridad magnética. Podemos observar que algunas están cargadas, por ejemplo las rojas podemos decir que están cargadas con polaridad magnética y las negras no. Cuando una partícula de óxido de hierro se carga con polaridad magnética, eso se hace para registrar los unos binarios, y las que no están cargadas con polaridad magnética registran los ceros binarios. ¿Cómo realiza esto o cómo logra realizar ese ordenamiento, esa carga magnética en todas las partículas del disco? Mediante un mecanismo. El disco, en el centro de los platos del disco existen lo que son unos motores que son los que hacen girar
a una velocidad de más de 7000 revoluciones por minuto los platos del disco. Estos discos están girando y en la cabeza de lectura y escritura se está desplazando desde la orilla del disco hasta el centro, escribiendo o cargando todas las partículas de óxido de hierro con polaridad magnética. Y así logra registrar en toda la superficie del disco los bits que van a representar posteriormente los bytes de información que pueda contener un disco. ¿Cómo se organizan los datos en un disco? Este ordenamiento que se realiza de los bits en el disco no se hace al azar, ¿sí? Se sigue un patrón, se sigue algo ya establecido. ¿Dónde o quién le dice a la cabeza de lectura y escritura cómo ordenar los datos? Se lo dice la placa de circuitos que viene integrada en lo que es la unidad de disco duro. En el caso de los discos duros podemos ver que es una variante de los medios de almacenamiento, ya que en la misma unidad viene lo que es el medio y la unidad de lectura y escritura viene ensamblada en una sola unidad. A diferencia de los medios ópticos, que ambos vienen separados, tanto el medio como la unidad de lectura y escritura vienen separados. Ahora, ¿cómo se organizan los datos en un disco? Es muy importante saber. Antes de poder usar un disco para almacenar datos se debe formatear. Eso creo que la mayoría lo sabe, ¿verdad? Se debe inicializar, se dice también, ¿verdad? Un disco. Actualmente ya no se usan discos flexibles, sin embargo, hace algunos años cuando todavía se utilizaban era necesario formatear estos discos. Con el paso de los años, incluso el proceso de formateo venía evolucionando. Hace algunos años, pues, había que proporcionarle a lo que es el sistema la información necesaria para que éste pudiera formatear de forma correcta un disco duro o cualquier medio magnético. Había que darle todas las especificaciones de cómo debía hacerlo. En la actualidad, con lo que es la tecnología Plug and Play, esto ya no es tan necesario. ¿Por qué? Porque los discos o la tarjeta de circuito del disco ya trae esa información de cómo, de qué manera va a poder o debe formatear el disco duro. ¿Cómo sucede este procedimiento de formateo? Bueno, el objetivo principal de formatear el disco es crear un mapa en el que la computadora pueda llegar a cualquier punto del disco directamente, y para ello realiza ciertos pasos. El primer paso que se realiza cuando uno formatea el disco es la creación de las pistas. Estas pistas son círculos concéntricos que tienen los platos o que se le graba a los platos en el momento de formatearlos y que utiliza la cabeza de lectura y escritura para identificar todas las partes del disco. Son alrededor de más de 200.000 pistas que son grabadas en los discos cuando estos son formateados. El número de las pistas desde afuera, la de afuera es el número 0 y luego se va numerando correlativamente hacia adentro del plato. Cuando digo de afuera se refiere a la orilla del plato, ¿verdad? Y hacia adentro se refiere hacia el centro del plato del disco. Después que son creadas las pistas, son creados los sectores, que son los segmentos cortos en cada pista, que es donde realmente se almacenan los bits, los bytes de información. La numeración de estos sectores en forma secuencial y única, y al conjunto de estos sectores que son adyacentes se les da el nombre de clúster. Para luego el último paso que realiza el sistema a la hora de formatear un disco es la creación del registro de arranque y la tabla de asignación de archivos. Esta tabla de asignación de archivos, o llamada FAT, que lo que es como un índice en el cual se encuentran guardados la dirección de cada uno de los datos y de cada uno de los sectores y pistas que contiene el disco duro. Ok, dejaremos por acá este primer video, luego nos vemos en el siguiente video.